Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la evaluación de la inestabilidad numeral del hombro. Mi nombre es César González Alcántara y vamos a revisar el tema como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tenemos como profesor titular al doctor Edmundo Berumen Nafarrate. Ok. ¿En quién vamos a ver la inestabilidad numeral? Sobre todo va a ser en pacientes jóvenes atletas, ¿sí? Va a ser la segunda causa de lesión en el hombro, en frecuencia solo detrás de la lesión acromioclavicular, y va a estar muy en relación la gravedad a su nivel de discapacidad y su nivel de necesidad de cirugía, ¿sí? Entonces, para tener eh, un adecuado diagnóstico tenemos que hacer una clasificación adecuada que va muy de la mano con tanto con la exploración clínica como con estudios de imagen, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos conceptos. Un concepto es la inestabilidad, que es algo subjetivo sentido por el paciente que lo va a expresar como exceso de movimiento, y la actitud es algo que nosotros ya podemos mover como tal, que puede ser un poquito más objetivo y puede ser movido el movimiento por el examinador. Entonces, súper importante tener una historia clínica completa y detallada del evento cuando se le usó el paciente. Entonces, hay que dejar muy claro cómo fue el evento, si fue una luxación completa, si fue una subluxación o si fue un evento transitorio. Generalmente cuando es una luxación completa es un evento muy, digamos, muy dramático, digamos, ¿no? O sea, dolor muy intenso y requiere que alguien, o sea, requiere que ya sea alguien capacitado que lo vea rápido o una sala de urgencias para reducirlo como tal, ¿sí? Pero cuando hay una subluxación, generalmente es difícil, o sea, ver si se salió completo o si fue nada más algo referido por el paciente, porque pues cuando llega a la valoración pues ya está todo en su lugar, ¿verdad? Y también hay eventos, por ejemplo, con lanzadores por encima de la cabeza, cuando son eventos transitorios. Entonces va a ser como que más difícil saber qué tanto daño hubo, ¿no? Sí. Generalmente en la luxación anterior, que es la más común, el mecanismo va a ser movimiento rápido en flexión y abducción, ¿sí? Entonces es el, el típico lanzamiento la luxación. Y para la luxación posterior, que como sabemos es mucho menos común, es una caída con el brazo a 90 grados de flexión. De esta forma que se va la energía para atrás. Entonces, va a ser súper importante documentar adecuadamente el número de veces que se ha luxado ese hombro, ¿sí? Como sabemos, a mayor número de luxaciones, pues es más fácil es más frecuente que ya tengamos una pérdida ósea en nuestro paciente, y también un paciente más joven, por ende, va a ser más fácil que se siga luxando, ¿verdad? Hay que ver muy bien qué estaba haciendo el paciente cuando se luxó y con documentarlo adecuadamente como comentamos. Cuando tengo un paciente que tiene inestabilidad voluntaria, puedo pensar yo que tenga la actitud capsular, y cuando el paciente expresa que tiene problemas en la noche, que tiene dolor, tiene inestabilidad, nos habla probablemente ya de una pérdida ósea o también de los tejidos blandos. Hay que preguntar muy bien si hay antecedentes quirúrgicos en ese hombro. Hay que ver qué se hizo, hace cuánto se hizo, si fue una cirugía artroscópica, si fue cerrada. Hay que ver cómo están las cicatrices, cómo fue el abordaje. Y si fuera un procedimiento artroscópico, lo óptimo sería intentar saber qué se hizo, si hay un reporte de la cirugía, si hay imágenes artroscópicas que nos puedan compartir, pues para saber qué esperar en la cirugía, ¿verdad? Es bien conocido que cuando yo hago una artroscopía, muchas veces, no sé, si es una artroscopía pensando en manguito, vamos a decir, ¿no? La sonda como tal también puede dañar la cápsula, las ondas con calor, y por ende darme riesgo de que tenga una deficiencia capsular, por ende que se luxe mi hombro.
Es bien importante checar todo mi extremidad superior, no solo el hombro afectado. Y también nos ayuda mucho revisar el hombro asintomático, de tal forma que lo tomamos como la referencia de normalidad y vemos, vaya, lo comparamos para ver qué tan inestable puede estar el hombro afectado. Entonces hay que ver bien el hombro, hay que buscar si está el músculo, sobre todo el deltoides, cómo está su tono, si está el volumen, si está atrofiado, checar la piel, cómo está las cicatrices que usaban para el procedimiento previo, si está la piel atrófica. Hay que checar muy bien si hay deformidades como tal óseas, algo que hagamos raro, y los rangos de movimiento. Los rangos de movimiento hay que checarlos activos y pasivos. Hay que checar la flexión anterior máxima y rotaciones interna y externa, tanto en abducción como en ADD. ¿Sí? Aquí un punto importante, un punto de alerta es en los atletas lanzadores. Ellos van a tener un aumento de rotación externa y van a tener pérdida de la rotación interna. Eso es lo esperado. Pero cuando yo tengo un déficit de más de 25 grados de rotación interna, ya me puedo hablar de que tenga un pinzamiento o que pueda tener una lesión en el labrum. Otro parámetro también es cuando yo tengo bloqueada, bueno, que tengo una rotación posterior bloqueada, voy a tener pérdida de rotación externa, tanto activa como pasiva. Y cuando yo tengo una rotura masiva del manguito rotador, voy a perder rotación externa, activa, pero la pasiva se va a conservar. ¿Sí? Tengo que revisar muy bien cómo está mi fuerza general de la extremidad, tanto en el hombro, con el codo, la muñeca, tanto también en los músculos intrínsecos de la mano. ¿Sí? Y también tengo que revisar cómo está mi manguito rotador, y hay cuáles maneras que conocemos para el supraespinoso, como puede ser implicar, checar cómo está el infra y el redondo con la rotación externa con resistencia, y las maneras que conocemos para su escapular, y documentar que no haya una lesión asociada, aparte de la inestabilidad. Eh, Vamos a ver que la luxación de hombro está muy involucrada con pacientes que tienen lesiones neurológicas hasta en un 13.5% de casos. Entonces, es bien importante valorar adecuadamente los nervios y lo vascular, ¿no? Entonces, lo que va a ser más importante a ese nivel va a ser sobre todo el nervio axilar. Como sabemos, nos da sensibilidad a la cara lateral del hombro, y en lo motor, pues nos va a ayudar con la contracción del deltoides, que nos ayuda para la ABD, ¿no? Sin embargo, también hay que checar tanto el mediano, el cubital, el radial, que todo esté en orden, que todo esté funcionando, porque vaya, que no tengamos una lesión de fondo que nos esté dando la inestabilidad, ¿verdad? En lo vascular, hay que checar si no hay cambios tróficos en la piel, si no hay vegetación venosa, si no hay pérdida de vello, los pulsos distales radial como cubital, y el llenado capilar distal que sea igual que la extremidad contralateral. Y aquí el problema es que, si bien lo más común es que sea la inestabilidad anterior, no siempre está aislada, o sea, también puede verse aislada junto con la posterior o la inferior o la global, como le comentan, ¿sí? Y pues de todos modos la más común es la inestabilidad anterior. Hay varias maniobras. Una de las más conocidas para valorar es el signo de aprensión. Tengo mi paciente, puede estar tanto acostado como o sentado, y pongo mi extremidad a 90 grados de abducción y con rotación externa. Y cuando yo tengo al paciente con este tipo de maniobra molesta, o el paciente siente que se va a salir el hombro, me sugiere que pueda tener una lesión labral anterior. ¿Sí? Esta misma prueba, como su nombre lo dice, aumento, es lo mismo, pero a una fuerza anterior sobre el húmero proximal. Y igual, si provoco el dolor o la sensación de que se va a salir el hombro, es positiva. ¿Sí? La otra prueba es la prueba de recolocación. Es cuando yo aplico fuerza posterior en la misma posición. Y igual, cuando tengo mejora o tengo libre dolor o tengo igual la aprensión, me sale positiva. Y también está muy relacionada cuando tengo un desgarro del labrum superior anterior, igual que condiciona inestabilidad.
Hay otra prueba que es la prueba de liberación, que es cuando yo retiro la fuerza tras la recolocación. También si reaparecen los síntomas es positiva. Y la prueba de descarga y desplazamiento es cuando esta es como que más la puedo medir, ¿no? O sea, cuando yo tomo la cabeza humeral y la traslado, ¿sí? Entonces puedo tener 3 grados. Cuando la traslado muy poco, se queda en grado 1. Cuando yo logro llegar al borde del glenoideo y se reduce sin ayuda, es grado 2. Pero cuando yo logro cargarla más allá del borde y no tengo una reducción espontánea, es cuando ya está en grado 3 y mala, pues ya aquí ya están muy, muy lastimadas las estructuras. Ok. Para checar la inestabilidad posterior del hombro, tengo varias pruebas. De las más conocidas es la Lot and Shift Posterior. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo mi brazo con ABD de 45 grados en posición neutra, en rotación neutra, y voy a aplicar fuerza posterior con carga humeral, ¿sí? De tal forma que mi rotación interna va a disminuir la tensión capsular y disminuir la trasladación. Entonces, aquí es importante lo que hemos comentado, siempre hacerlo contralateral. Yo puedo tener incluso un desplazamiento hasta el 50% que pueda ser esperado como normal si estuviera bilateralmente, pero si es de un lado y es acompañado de la sensación de sanidad o dolor, pues ya me sale positiva como tal. Y la otra prueba es la prueba de estrés o aprensión. Entonces tengo mi brazo de flexión anterior a 90 grados y rotación interna máxima. Entonces voy a hacer fuerza hacia posterior a través de mi codo, como aquí en la imagen, y va a ser positiva cuando tengo una solución palpable, cuando tengo dolor o tengo presión por parte del paciente. Una manera de poder valorarla en la extremidad inferior es con el signo del surco. Es cuando tengo mi paciente sentado con los brazos relajados y cuando llego una reacción hacia abajo sobre mi húmero, ¿sí? Entonces, si aparece un surco debajo del acromion, me puede indicar actitud inferior, ¿sí? Y como comentaba, pueden ser no solo una, sino que se pueden combinar todas, lo que me hace una multidireccional, lo que lo hace pues, mucho más complicado y me habla de una actitud ligamentaria generalizada. Vamos a ver cómo las lesiones del labrum superior o SLAP, el bíceps, también nos van a dar más inestabilidad glenohumeral. Entonces, si bien pensamos que va a ser solo la luxación, la inestabilidad, el problema del paciente, generalmente va a ser muchas cosas lo que lo esté causando tanto el dolor como la inestabilidad. Y pues esa es una de ellas. Una de las pruebas más conocidas pues, es la compresión activa, cuando tengo una rotación de 90 grados, a ABD de 15 grados y rotación interna máxima. Y igual, cuando esto provoca dolor, que mejora el supinar, pues me da una manera positiva con esta sensibilidad hasta un 47%. El SLAP Appression Test es cuando yo tengo ADD cruzada con codo extendido ante el brazo pronado y igual, cuando yo tengo dolor en el surco bicipital es positivo, ¿sí? Y también todas las que sean de bíceps también me pueden hablar de la relación de SLAP, como puede ser el STIP, el Jergenson o como tal dolor en el surco bicipital. Ok. Ya hablando de imagenología, como siempre, vamos por pasos, ¿no? Siempre vamos a comenzar con las radiografías ortogonales, la vista AP, la vista axilar, o incluso las otras veces como puede ser la Striker, Notch, que nos pueden ayudar a ver datos sugestivos, ¿no? Como sabemos, nos ven tejido óseo, nos ayudan sobre todo a ver si hay un daño en mi cabeza humeral o en mi glena. No vemos tejidos blandos, pero pues es una primera aproximación que puede ser muy importante. Y sobre todo ver si el paciente, por ejemplo, lo que me tocaba al principio, si el paciente nos refirió que se luxó y tuvieron que reducirlo en urgencias, pues ya como que es un dato más duro, ¿no? Pero cuando tengo pacientes como que, siento como que salió, como que no sabemos, es cuando podemos tomar este tipo de radiografías, a ver, buscar relaciones secundarias, ¿no? Entonces, cuando tengo una pérdida de más de 5 milímetros de la glándula subcondral
en la radiografía AP me puede dar una pérdida ósea anterior-inferior. Y en la vista axilar puedo ver el reborde anterior-inferior de la glena y puedo buscar avulsiones, como es en este caso que se ve ahí el Bankart óseo. ¿Sí? Y en la vista P, con rotación interna o striker notch, se nos puede identificar si hay indentaciones en la cabeza humeral de la región de Hill-Sachs. Aquí tenemos este diagrama de flujo, como sabemos bien, de la Ford. Primero empezamos con lo que platicamos, la ciudad clínica, bien especificado cómo fue el evento, las radiografías que ya platicamos, y luego hay que pensar, si fuera un paciente que yo pienso que se tuvo pérdida ósea, ya estudiarla bien. ¿Qué es lo que seguiría? Generalmente el más utilizado es la tomografía. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar pérdida ósea en mi glenoides, voy a buscar lesiones de Hill-Sachs, o también algo que pasa muy a menudo es que sea una lesión bipolar que tenga de los dos lados, y ahorita vamos a platicar qué es lo que tengo que valorar adecuadamente. La resonancia. Si bien la resonancia me ayuda sobre todo con los tejidos blandos, es súper importante así revisarla. Hablando de pérdida ósea, la que está más estudiada va a ser la tomografía. Entonces, de resonancia. Nos ayuda sobre todo, como comentamos, a ver el tejido blando, lesiones en el labrum. Casi siempre se prefiere hacer ya sea o con contraste B o incluso radiografía por resonancia. ¿Sí? Entonces, con contraste B nos permite ver lesiones del labrum, ver la cápsula, ver cómo está el volumen capsular, y con diagonal radiografía me ayuda mucho más para ver lesiones, como es aquí en el caso del labrum, se ven mucho más notorias, ¿no? Tengo que revisar muy bien si hay una lesión de Bankart. Como sabemos, va a ser más frecuente en pacientes jóvenes que tengan luxación o subluxación. Y se va a ver mucho mejor cuando la reviso los cortes axiales. Y también cuando tengo los cortes en ABD con rotación externa. Entonces aquí la vemos. Aquí cómo se ve ese fragmento que está evolucionado de la lesión de Bankart y cómo se ve artroscópicamente la lesión de Bankart. También cuando yo tengo una lesión del labro anterior-inferior, la próxima con lesión alpasa, el problema es que se desprende el labrum con una manga perióstica. Entonces, este tipo de lesiones también me da mucha inestabilidad. Incluso mencionan que puede ser una estabilidad hasta por 2 comparado con la lesión Bankart. Igual, que va a requerir seguramente un tratamiento quirúrgico. También hay una lesión donde se evoluciona el ligamento glenohumeral inferior. Este tipo de lesión se da mucho mejor cuando tengo contraste. Mencionan que realmente es difícil verla, y el corte que se ve mejor es en el corte coronal. Aquí se ve cómo está evolucionado el ligamento glenohumeral, y va a ser sobre todo más frecuente en mujeres. Cuando tengo una inestabilidad glenohumeral, hay que usarla intencionadamente, y pues igual me da más datos de inestabilidad. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Revisar muy bien mi pérdida ósea. ¿Sí? Como quedamos, si bien la resonancia me puede ayudar a verla, la tomografía es la que más se ha estudiado para evaluar esa pérdida y para ver, planear o ver una cirugía de revisión, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una reconstrucción 3D, quitamos la cabeza humeral y ya veo de frente mi glena. Vamos a ver que realmente va a ser difícil, o digamos, no hay algo estandarizado para medir mi pérdida ósea, y también está complicado porque sabemos que la glena de ósea no es redonda, no tiene una forma de pera, de tal forma que no está tan exacto, digamos, ¿no? Y como quedamos, también se puede hacer en resonancia, va a ser un poquito más complicado, tengo que tener un buen equipo de 1.5 a 3 Teslas. Pero se hizo un estudio en 2017 donde compararon las mediciones con los estudios cadavéricos y vieron que tiene una buena correlación, pero técnicamente es mucho más complicado, y pues sabemos que la tomografía es una opción más barata, la tenemos más rápido, y la resonancia va a ser un poquito más complicado que alguien nos ayude a lograr la imagen que necesitamos. Entonces, va a ser muy importante revisar
como está mi pérdida ósea en la rodea, va a ser un factor clave en la estabilidad. Y cuando yo tengo una pérdida en la rodea importante y hago una reparación artroscópica aislada, me condiciona a que tenga más alta tasa de recurrencia. Y aquí algo que se hizo muy interesante es que yo puedo tener una pérdida en la glenoidea incluso cuando tengo un evento leve o un evento conocido como subluxación. Entonces, pues hay que revisar adecuadamente. ¿Sí? Puedo tener pérdida por lesión que conocemos como de Bankart o aguda, o también puedo por episodios repetitivos que se desgaste mi glena. ¿Sí? Entonces, en un estudio de 2011 vieron que el 72% de los pacientes que presentaban inestabilidad tenían una pérdida ósea. Y de esos, el 7.5% tenían una pérdida severa de más del 20%. ¿Sí? Generalmente el valor crítico es ese 20%. ¿Sí? Ese 20-30 sí requiere tratamiento con aumentación de tejido óseo. ¿Sí? Y el 15, del 0 al 15 puede ser por tratamiento artroscópico. ¿Sí? Entonces, aquí se hizo esto interesante. Cuando yo tengo una fluctuación inicial, en promedio se pierde un 7% de mi de hueso. Entonces, vemos como un evento que se vea inofensivo, si me puede realmente afectar mi estabilidad de mi hombro. Entonces, ¿cómo voy a medirla? Realmente no hay un método estándar, o sea, hay mil formas de medirlas, no hay una mejor, vaya, y luego aquí está complicado porque digo, para formar la glena, igual no hay una medida estándar, o sea, digamos, te tiene que medir 20, tiene que medir 15, o sea, realmente no, es de cada paciente, entonces hay una forma, digo, hay muchas formas, la más conocida es que yo intento hacer un círculo en parte inferior de la glena, ¿sí? Y mido mi radio del círculo y mido mi lesión, mi falta de hueso. Generalmente si está más grande mi lesión que mi radio total de la glena, es una lesión masiva que me da recurrencias en un 70% de los casos, ¿sí? Entonces, generalmente como platicamos, el 20 es como que es el punto de quiebre cuando yo ya tengo que pensar en una alternativa para hacer parte de la artroscópica o bueno, o hacer una reparación artroscópica de Bankart, ¿no? A lo mejor el paciente que tiene un mayor riesgo de recurrencia, ¿verdad? Eh, Hablando de la cabeza umbral, también tengo que checar que si tuve pérdida ósea, la lesión de Hill-Sachs, ¿no? Tengo que bien documentarla adecuadamente, muchas técnicas. Las más conocidas es, por ejemplo, la técnica de Hall, donde yo estimo un porcentaje mediante el ángulo de efecto usando la resonancia o tomografía. Otro también que está midiendo yo el ancho, la profundidad y la longitud para ver qué tamaño está la lesión o la relación del defecto con el radio. Entonces yo veo cómo está la profundidad de mi defecto, veo el radio de la cabeza humeral y si yo tengo esa relación hasta mayor del 15%, me da que tengo peores resultados o que está la lesión más grande, ¿no? Hay un concepto que es el engagement, que me habla de la lesión en dónde está localizada. Si fuera una lesión de Hill-Sachs, a lo mejor no tan pequeña, pero que no se enganche, pudiera ser que no fuera necesario hacer tratamiento quirúrgico. En cambio, si yo tengo mi lesión, tiene contacto con la glenoides anterior inferior, por más pequeña que sea, pues como su nombre lo dice, se engancha, y hace que sea mucho más fácil que esté luxando, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo predecir este engagement? Es extremadamente complicado. Lo mejor se ve pues, como tal cuando estoy en la artroscopía, ver el movimiento y ver si se engancha mi lesión. Pero también puedo tener una ayuda preparatoria, una tomografía y ver dónde está la lesión y ver si se estuviera o no se estuviera enganchando. Y en ese sentido, tengo el concepto del drag glenoideo. ¿Cómo es este concepto? Vamos a ver que el contacto entre la glenoides y la cabeza humeral durante el ABD es el marco de movimiento de mi brazo.
va a ser de, va a representar el 83 al 94% del ancho glenoideo. O sea, todas mis glenoides no pasa mi número por todas las glenoides, ¿sí? Entonces este concepto me ayuda para evaluar tanto la pérdida unipolar, que sea de mis glenoides o de mi húmero, o cuando tengo sobre todo la pérdida bipolar, o sea, de los dos lados que tengo pérdida ósea, ¿sí? De tal forma, voy a hacer un algoritmo para clasificar mis lesiones en on-track, on-off-track, si se salen o no se salen de la pista glenoidea, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos cálculos, tanto del lado de las glenoides como del lado de mi húmero, ¿sí? Del lado de las glenoides, vamos a hacer esta fórmula que está aquí, ¿sí? Este punto 83 sale del parámetro que dijimos ahorita, que él se usa el 83% del ancho glenoideo, ¿sí? Entonces, voy a multiplicarlo por mi ancho total, de forma que va a ser lo útil realmente, ¿no? Y voy a restarle mi defecto óseo que tenga de mis glenoides. Eso es del lado glenoideo. Y del lado de mi húmero, tengo que checar de qué ancho está mi lesión de Hill-Sachs o el defecto óseo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir de la inserción del manguito rotador hasta el borde medial de la lesión, como se ve aquí, ¿sí? De tal forma que tengo que sacar los dos números y aquí es cuando ya la puedo clasificar adecuadamente. Una lesión off-track va a ser cuando la lesión de Hill-Sachs va a ser mayor que mi track glenoideo. De tal forma que la lesión se va a enganchar y va a ser una lesión que se va a estar luxando. Me va a dar una mucho mejor predicción de luxación. En cambio, si estuviera fuera de pista o estuviera on track, no, al revés, pues si estuviera dentro. Entonces, es una lesión que no se engancha y por ende puede tener menos riesgo de luxación. Se han estudiado y se ha visto que es una muy buena proyección, ¿sí? Entonces, en un estudio en en 2015, se dieron lesiones bipolares, vamos a ver, como una lesión pequeña de Hill-Sachs más una pérdida de glenoidea del 6% me da inestabilidad, ¿sí? Y como una lesión mediana del 8% de pérdida de glenoidea, también con lesión de Hill-Sachs, también me da esta inestabilidad. Entonces, vamos a ver cómo si hay que investigar bien si fuera una lesión bipolar que me va a dar mucha mayor tasa de inestabilidad, ¿verdad? De la forma que aunque yo haga una relación, una relación adecuada de mi Bankart, puede seguir estando en riesgo de luxarme, ¿no? Y como platicamos, si bien todo esto en tomografía, en 2015 se hizo un estudio donde se validó en resonancia, igual el track glenoideo, con buenos resultados. Aquí tenemos el artículo de la IAOS. Me gustó mucho porque nos da como que una conducta médica a seguir según cómo clasificamos nuestra lesión de on-track o off-track, según mi pérdida glenoidea. Entonces, vamos a ver, cuando yo tengo una lesión de hasta el 13% de pérdida glenoidea, cuando está dentro de la pista, puedo hacer una reparación artroscópica y les va bien reparando el Bankart sin mayor problema, ¿sí? Pero vamos a ver cómo cambia totalmente cuando esta lesión es bipolar y cuando se sale de pista. Ya puedo pensar yo directamente en un procedimiento del Altarriet. Aunque tenga una pérdida ósea pequeña, si se engancha, es candidata a una cirugía ya mucho más compleja, ¿verdad? ¿Sí? Y vaya, si tenemos un porcentaje mayor de pérdida ósea, pues ya, igual se van los procedimientos mucho más, más específicos, ya llegando igual, en los casos, aunque estuviera dentro o fuera de pista con la Tarriet, y el 25% ya prácticamente me da el sinónimo de, aunque estuviera o no estuviera enganchada, hay que hacer la cirugía de la Tarriet para que le vaya mucho mejor al paciente. Ya para terminar, también, como sabemos, lo que más conocemos de la estabilidad de hombro es sobre todo en la estabilidad anterior, que es el gran volumen de las luxaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero también está la posterior. En la posterior, ¿qué es lo que podemos ver cuando tengo un estudio de imagen? Que tengo que revisar muy bien, tengo que checar mis glenoides, que no es hipoplástica, que no tenga pérdida ósea hacia posterior de mis glenoides. Cómo está mi versión de la glenoides, si está retroversa también me da más aumento de luxación posterior. Eso si tengo una lesión Hill-Sachs inversa,
también me hace que se enganche, también se pueda salir. A nivel numeral, que yo tengo un número retroverso, también puede aumentarme el evento de lesiones posteriores. Y aquí también, cuando tengo una glenoides con un ancho reducido, también me puede dar mayor riesgo de cirugía hasta la revisión. Ok, y listo, ya para terminar, para llevar a casa los puntos claves, vamos a ver. Entonces, como practicamos, siempre checar a nuestros pacientes adecuadamente. Signos de alarma en la historia clínica serían eventos múltiples de luxación, si el paciente se luxa mientras duerme o que tengan en el rango de movimiento medio, ¿sí? Entonces, como practicamos, la resonancia va a ser sobre todo útil para ver tejidos blandos, lesiones de Milagrum, lesiones de Bankart, pero el estudio para ver pérdida ósea siempre va a ser la tomografía en 3D, ¿sí? El concepto del tracto glenoideo va a ser sobre todo para la necesidad anterior y la fórmula que ya practicamos que me ayuda a ver qué tanta pérdida hubo y si yo tengo una pérdida ósea pues me da mucho más fácil que esa lesión se salga del tracking y pues tenga mayor luxación, ¿sí? Y hablando de la necesidad posterior, tengo que revisar como que vamos a la versión glenoidea y si hubo pérdida ósea posterior. Y eso es todo por el día de hoy.